Buenas tardes. Vamos a desarrollar entonces la sesión correspondiente a las instituciones de Justiniano, derecho medieval y el derecho canónico. Bien. Empezaremos por Justiniano. Sabemos que Justiniano, un emperador, fue llamado el Grande, ¿no? Dice, resplandeciendo su imperio por las armas y por las leyes. ¿Por qué? Porque este emperador, en su época, le dio una especie de renacimiento al imperio romano que había ingresado prácticamente en declive. Este emperador, cuando hablamos de por las armas, sí, cuando estaba ya el imperio romano había totalmente desaparecido ya, nuevamente con él vuelve a resurgir, pero ya no en Roma, pues, sino en Constantinopla. Pero sin embargo viene a recuperar nuevamente Roma. Ese es por las armas. Pero también se le conoce más en el derecho romano por las leyes, por haber ordenado que se haga un trabajo, una recopilación de siglos que había tenido mediante todos los dispositivos legales que se dio en el imperio romano hasta su época, que más adelante lo llamarán las institutas de Justiniano o instituciones. Bien, entonces se dice que Justiniano pasó de una cabaña, estamos hablando del sentido histórico rápidamente, porque lo que nos interesa más que todo es aquí estudiar la relación que tiene Justiniano con las institutas y qué contienen algo las institutas. Vamos a llevarlo brevemente, porque sabemos que si lo podemos estudiar libro por libro, eso nos va a demorar, nos pasaría meses. Pero bien, Justiniano pasó de una cabaña de Iliria al trono de Constantinopla. Ascendió, ¿no? Su nombre fue Uprauda, ese es el nombre de Justiniano. Nombre de lengua eslava. Fue educado por su tío, quien fuera tribuno llamado Justino. Y Justino también fue emperador, un tribuno. Entonces, tomando de él el nombre de Justiniano, por eso es que Justiniano toma el nombre de su protector, que es su tío Justino. En honor a él se llama Justiniano. Con la terminación que se daba en los adoptados. O sea, era un adoptado protegido por parte de su tío Justino. Y Justino también fue emperador. Bien, pasa un tiempo en Italia al lado de Teodorico. Teodorico también era un rey visigodo. Ya estaban los bárbaros, siendo prefecto del ejército romano. Entonces sí empieza a ascender, vuelve a la muerte, muere su tío Justino, que era emperador en Constantinopla, o sea en el imperio romano oriental, para que a la edad de 45 años sube al trono. Entonces se vuelve emperador. ¿Bien? Y con ella subió Teodora. Teodora fue la emperatriz que había habitado en el pórtico de la prostitución. Ya ustedes se imaginan de dónde provenía. Bien, en aquel entonces, estamos hablando ya de esa época de Justiniano, África y España estaban en poder de los vándalos y los godos. Ya eran los bárbaros, los llamados bárbaros, que ya son culturas que empiezan a emerger. Las Galias, entre los francos, borgoñeses y visigodos. Italia, estaban los ostrogodos. El imperio de Constantinopla subsistía solo conservando el epíteto de romanos. Era realmente un imperio pequeño. El imperio romano del oriente, pero era un imperio muy pequeño. Ya no el imperio romano de occidente que nosotros conocemos y que hemos estudiado, que vemos en las películas, ¿no? Que había abarcado todo el norte del África, toda la parte de, inclusive llegaron hasta Inglaterra, pero ya no. Este imperio que tenía Justiniano y que estaba en Constantinopla era muy pequeñísimo, ¿no? Pero lo llamaban imperio. El imperio de Constantinopla subsistía solo conservando el epíteto romano, o sea, realmente le llamaban pues imperio, pero ya pues era prácticamente muy pequeño, que luego toma el griego. ¿Por qué le llamamos el griego? Porque todas las obras, toda la literatura se llevaba en latín. Posteriormente el griego empieza a influir.
En sus límites asiáticos se llaman los persas. Los persas rodeaban todo el imperio del Oriente, lo que llamamos el imperio de Constantinopla. En cuanto a las costumbres de Roma que quedaban en el Oriente, o sea, que habían sido trasladados al imperio oriental romano, algunos recuerdos. El griego era la lengua y el latín se hallaba casi olvidado. Justiniano persiguió a los judíos y samaritanos. O sea, había una persecución, había una persecución por parte de Justiniano a estos judíos samaritanos. Las guerras, las construcciones arquitectónicas y las leyes forman parte de las tres grandes categorías de los actos justinianos. Tres categorías importantes hay que tener en cuenta. Claro, esto sería para una idea realmente de lo que es el aspecto de la formación y del gobierno y la estructura de la parte política de Justiniano, que nos estamos saliendo un poquito del derecho romano. Pero sí, las guerras fueron una de las bases fundamentales para el imperio justiniano, para darle poder, porque sí le dio una especie de emergencia, emerge nuevamente de lo que estaba por los suelos. Las construcciones arquitectónicas, todas las construcciones eran importantes, grandes, empiezan también a resurgir, y la legislación, que es lo que nos interesa a nosotros. Tres puntos básicos, si lo hablamos con una piramidal: guerras, construcciones y leyes. Sobre eso se basó los actos de Justiniano durante toda su existencia. Tres puntos principales. Ingresamos. Lo que nos interesa, las institutas. Muchos lo llaman las institutas, otros lo llaman las instituciones, que es lo mismo. Traducir la palabra latino, instituciones, que los jurisconsultos romanos daban con mucha frecuencia por título a sus tratados elementales de derecho. O sea, los romanos escribieron mucho y a través del tiempo fueron recopilando y fueron también creando cientos hasta miles de tratados, leyes, y todo eso más adelante Justiniano se va a encargar en parte de recopilar. La denominación de instituta formaba un título consagrado en la jurisprudencia romana. Los romanos han aportado bastante a la legislación, y es lo que nosotros también tenemos, para indicar los tratados en que se explicaban de un modo fácil y metódico los principios y los elementos del derecho. Miren, lo que tenían las institutas de los romanos. Para su tiempo eran muy adelantados. Y tan adelantados son así que los mismos bárbaros llamados por los romanos empiezan a adoptar también parte del derecho romano. Y tanto es así que hasta nosotros también tenemos derecho romano. ¿Y dónde lo tenemos? En el Código Civil. Ustedes más adelante lo van a llevar en el curso de Derecho Civil. Ahí se van a dar cuenta de todo lo que ahora estamos llevando, algunas cosas, lo van a estudiar en Derecho Romano. Perdón, en Derecho Civil. Entonces, nos hablaba, las institutas en Roma nos hablaba cómo entender el derecho de un modo más fácil, que cualquiera lo pudiese entender, y también cómo era el método, o cómo era el proceso. Ahora no hay un proceso civil, proceso penal, o sea, cómo se llevaba, pautas, ¿se dan cuenta? Y los principios también en que se basaban estas institutas, en qué principios elementales de derecho, o sea, aplicaban también. Esta clase de obras se encuentra en el mejor siglo de la ciencia y que se inicia con Adriano y acaba con Alejandro Severo. Creo que les hice una pregunta en eso. Sí. Adriano fue un emperador romano, pero de la parte de occidente del Tíber, ¿no? Termina con Alejandro Severo también de la misma zona. Entonces, las instituciones de Justiniano no fueron más que una imitación y otra vez la copia de las que ya habían sucedido. ¿Qué podemos entender por ello? De que las instituciones o las institutas de Justiniano no fueron creación de él. Eso es lo que dicen los autores, lo que dicen muchos, sustentan, sino que él se encargó de recopilar y ordenar, que también es un trabajo arduo, o sea, tampoco no le quitamos la justificación, y también influyó en parte para poder aportar. Pero sí, él recopiló a través de todas las instituciones, desde la
desde el imperio, todo el imperio romano de Occidente, porque ahí en el imperio romano de Occidente es donde se dio lo mejor del derecho. No hablemos del Oriente, del Occidente, el anterior, el que cayó. Entonces eso se encargó Justiniano, pues. Por eso se dice que él recopiló y dio, y lo llamaron más adelante el Instituto de Justiniano, la mal llamada, como si él lo hubiera creado. Las instituciones que corresponden al periodo de 70 años y que corresponde al reinado de Antonio Pío y Alejandro Severo son las siguientes, por decir. Tenemos las Institutas de Gallo, compuesta de 4 libros con la denominación de comentarios. Instituciones de Florentino, con 12 libros, mire cómo iba recopilando. Instituciones de Calistrato, en 3 libros. Instituciones de Paulo e instituciones de Ulpiano. Ustedes han escuchado Ulpiano, uno de los mejores abogados que había en su época en Roma, pero en el Imperio Romano de acá de Occidente. Cada uno de 2 libros. Instituciones de Marciano, que comprendían 10 y 6 libros. Estas son las instituciones romanas, la del Tíbera, lo mejor que hay. Es decir, del Imperio Romano de Occidente. Las de Justiniano aparecieron 300 años después, por lo que serían instituciones bizantinas. Entonces ahí está la diferencia. Y hay muchos autores, estudiosos del derecho, pues, que discrepan que Justiniano no es el que ha creado las instituciones, sino él recopiló. Y tal es así que ahí está la muestra, pues. Ulpiano es de la época del florecimiento del Imperio Romano, y mucho más antes había Calistrato, Florentino, Gallo. ¿Se dan cuenta? Eran más antiguos todavía aquellos. Es que lo mejor del derecho romano se dio en el Tíber. Ahí está. Justiniano ya es bizantino. Si bien es cierto que vino a recuperar Roma, pero Roma había sido dominado por los visigodos. Las instituciones de Justiniano, vamos a ingresar, se dividen en 4 libros. El primer libro expone nociones generales sobre la justicia y el derecho y trata de las personas. Cuando habla de la justicia, el derecho lo desarrolla. Estamos hablando, ¿qué es la justicia? Doctrinariamente es como una especie de doctrina. Y el derecho, justicia y derecho, ya empieza a desarrollar de forma, y trata de las personas. En el derecho civil peruano, el Código Civil que van a ver, hay un libro que se llama de las personas, persona jurídica, persona natural, etc. Ustedes van a estudiar, ¿ven? Derecho romano. Tenemos mucho derecho romano. El segundo libro trata de las cosas, medios de adquirir los objetos particulares, herencias, testamentarias, legados y fideicomisos. Lo mismo se lleva en el derecho civil peruano. Herencias, herederos, ahora se llama sucesión intestada. Legados, también se estudia. Los fideicomisos también, con el mismo nombre se estudia. Medio de adquirir los objetos particulares. Un medio de adquirir los objetos particulares, la compraventa. ¿No? También podríamos decir hasta la donación. Todos esos medios ya se están tratando en el derecho romano. Por eso es que el derecho romano es tan importante para la carrera de derecho. Muchos dicen, pero ¿por qué estudiamos derecho romano? Hay que estudiar de frente. Pero no, es que la base está por acá. Entonces, cuando nosotros tengamos esa idea, entonces ya decimos que nace a través de la historia y cómo Roma, con su derecho, influye mucho en el derecho latinoamericano, el derecho europeo también. Influye. Sí. El tercer libro trata de las herencias ad intestato, o sea, de los hijos. Otras sucesiones universales también, o sea, en realidad ellos lo dividen de otra manera. Y de las obligaciones que proceden a un contrato o cuasi contrato. Este libro de obligaciones también se estudia en el derecho civil, y en el Código Civil van a encontrar un libro completo de obligaciones. Obligación de dar, obligación de no dar, obligaciones de hacer, etc. Contratos, cuasi contratos. O sea, un contrato que procede, o sea, una obligación que procede de un contrato o de un cuasi contrato, o sea, un precontrato, que todavía no se ha concluido. Entonces, quiere decir pues que el derecho romano sí influye bastante, y es importante estudiarlo. Y eso que nosotros lo estamos estudiando someramente, porque si nos profundizamos más,
Cada ley, por eso es que ustedes en el trabajo tratan de desarrollar, les he dado algunos libros, y ese libro es importante, ahí está más desarrollado. El cuarto libro de las obligaciones que proceden de un delito, lo que podría llamarse ahora la reparación civil, ¿no? Parecido. Es que antes el delito en Roma era de derecho privado, ahora es de acción pública. La diferencia, cuasi delito y de las acciones, o sea, los actos que dan lugar a la comisión del delito, bueno, en ese entonces a los actos del delito. Y creo que hablamos o no respecto a que también, por ejemplo, era agravante robar los instrumentos de labranza, por decir. En aquel entonces era agravante robar. Se llevaba a cabo también, daba lugar a un delito, ese aspecto. ¿Ven? Entonces ya estamos iniciando y ve cómo en realidad esto lo creó Justiniano o viene de mucho más atrás. Eso viene de atrás. Entonces quiere decir que Justiniano iba recopilando. También no hay que restarle el mérito, porque quien se puede recopilar también estamos hablando de siglos. Su trabajo de muchos años, no sé cuántos años. Claro, él no lo hizo también, tenía, como era emperador, mandó una comisión para que lo haga. Pero hay que darle el mérito por lo menos que cómo lo va ordenando ya. Por eso que nosotros lo estudiamos como las institutas de Justiniano. El preámbulo, por ejemplo, ¿qué dice de las institutas, su libro? Que la majestad imperial debe apoyarse sobre las armas y sobre las leyes. Es un dicho, ¿no? ¿Es sobre las armas o sobre las leyes? Para que el Estado sea igualmente bien gobernado durante la guerra y durante la paz. ¿Y qué nos quiere decir con ello Justiniano? Que el Estado debe apoyarse sobre las armas y sobre las leyes. Que debe poner mano dura cuando debe hacerlo, y que también debe gobernar con derecho para no abusar más de lo debido. Y a su vez también el Estado debe tener también cómo defenderse en forma interna y en forma externa. Y esto podría ser también como teoría general del Estado. ¿Sí? Es que Justiniano no solamente habló de legislación civil, legislación penal, también en el sentido de legislación política. Esto tiene que ver con ello. Por decir, para que el Estado sea igualmente bien gobernado durante la guerra y durante la paz. Y durante la paz, ¿en qué sentido tenía que ver con las armas? Como un medio disuasivo. Por ejemplo, ahora, ustedes que estamos hablando, justamente nos estaba comentando su compañera del aspecto de la demanda política que ha iniciado Bolivia con Chile, pero ahí también utilizan hubo un tiempo en que también se utiliza el medio disuasivo. A veces Bolivia sale a hacer sus acciones militares en la frontera y Chile también responde. Recuerden también que en la época que Perú también tuvo con la demanda marítima con Chile, también hacían sus operaciones militares en las fronteras. Es como un medio disuasivo. Algo parecido también nos dice Justiniano, que un Estado también debe ser bien gobernado, o sea, bien en forma interna o bien en forma externa. Y también debe aplicarse la ley, pues. Porque no solamente con armas se gobierna, sino también con derecho. Por eso, los bárbaros conocen, miren lo que decía, que los bárbaros conocen las empresas guerreras y por ello se rigen tanto en el África y en otros con leyes. Que sí, los bárbaros mayormente se dedican a la guerra, ¿no? Pero también se rigen en el África también y otros con leyes, también se les debe aplicar la ley. Eso es lo que pasaba, porque así como salían las legiones a combatir a los bárbaros en la época del Imperio Romano, en su auge, si bien es cierto, se sometían también, pero también lo sometían con legislación, porque empezaban a introducir el derecho romano en dichas culturas. Tal es así que más adelante los bárbaros, los llamados bárbaros, pues, también absorben ese conocimiento del derecho romano e inclusive lo aplican para su propia cultura. No todo, pero en parte. Que después de haber reducido a una perfecta armonía las constituciones imperiales, confusas por cierto, han dirigido la atención a los inmensos volúmenes de la antigua jurisprudencia. ¿Qué quiere decir? Que la recopilación, el estudio de todas las constituciones imperiales
Entonces, dice que, si bien es cierto, daba una ley, un emperador, ingresaba otro emperador y daba su constitución, a veces lo contrario, pero tanto así, él la empezaba a recopilar y hay inmensos volúmenes de esa jurisprudencia, o sea, lo ha ordenado. Entonces, es el preámbulo de las institutas, pues, es lo que dice Justiniano, nos dice. Ahí el libro primero, de la justicia y el derecho. Dice, la jurisprudencia es el conocimiento de las cosas divinas y humanas con la ciencia de lo justo y lo injusto. Ciencia de lo justo y lo injusto. O sea, quiere decir que ya hay un estudio doctrinario, hay un conocimiento de las cosas divinas y humanas, dice, la jurisprudencia. Es el conocimiento a veces, muchas veces ese conocimiento de las cosas divinas es dado a veces por el emperador en sus constituciones, porque se supone que el emperador dice que era la divinidad, era el que presentaba aquí en la tierra la ley. Pero humanas también, porque había legislación que la daba también el Senado, con la ciencia de lo justo, aplicando el derecho, pues la justicia, y lo injusto, aplicando también la sanción sobre lo injusto. Los preceptos de derecho son vivir honestamente. Miren, ¿qué decía? En el derecho, el precepto principal es vivir honestamente. Toda persona debe comportarse correctamente en la sociedad. No dañar a nadie, no causar daño. No, dentro de ese no causar daño, por decir, estaría el ejemplo de no hurtar, no agredir, por decir, y dar a cada uno lo que es suyo. Claro, pero ¿quién da a cada uno lo que es suyo? El Estado. O, en todo caso, a cada uno lo que le corresponde dentro de la sociedad. Aquí tiene dos puntos el estudio, el derecho público y el derecho privado. En este libro nos habla de derecho público y derecho privado. Entonces quiere decir que solamente es puramente derecho nomás, o estamos hablando también de derecho político, y podríamos hasta mencionar que es uno de los puntos básicos de partida del principio del derecho constitucional. Porque antiguamente el derecho constitucional, ¿cómo se le denominaba? Derecho público. El derecho constitucional empieza a emerger la idea, primero con Santo Tomás de Aquino en la Edad Media, donde es el creador de la ciencia política, donde dice que el Estado ya no debe estar gobernado por un absolutismo, sino el Estado debe estar gobernado por una persona con representación y que obedezca a actos externos. O sea, que él no solamente es el que decida, sino quiénes son los actos externos, la sociedad, pues, o el pueblo que los elige, y que todo Estado debe estar regido por una constitución. Posteriormente, el derecho constitucional contemporáneo, donde florece, donde emerge, hay tres revoluciones: la francesa, la revolución norteamericana. Especialmente la norteamericana sirve de base para la Revolución Francesa. Hay otra más, la Carta Magna de 1200, si no me equivoco, por 1215, dado por Juan Sin Tierra a los cortesanos, quienes les exigen ciertas libertades, como la libertad al debido proceso, por decirlo, y después y que no deben ser juzgados así como estaban siendo juzgados los súbditos. Es decir, Señor, nosotros también tenemos derechos. Por ejemplo, a nadie se le puede tener si no hay una orden judicial, por decirlo. Entonces de ahí nace el habeas corpus, que lo van a llamar. Pero nos estamos saliendo mucho. Entonces volvemos nuevamente al derecho romano. El derecho constitucional antiguamente era el derecho público. ¿Y qué es el derecho público? Es el estudio de las organizaciones de un Estado, sus funciones. Y el derecho constitucional, ahora que estudia también las organizaciones, sus funciones. Es un Estado de Derecho, pues. El derecho privado es todo lo que se refiere a la utilidad de los particulares, como dice acá. Y el derecho público es el gobierno de los romanos.
Hasta ahí está claro. Gobierno, instituciones, derecho público, y acciones de los particulares, derecho privado. Por ejemplo, usted con la delegada realiza un contrato de compraventa de derecho público o derecho privado. Porque son acciones privadas, pero siempre y cuando se encuentren en el mercado dentro de la ley. Por decir, una compraventa, A y B realizan una compraventa de cualquier, del celular, por decir. Ella propone un monto, él le propone otro monto, llegan a un acuerdo, y es un acuerdo voluntario. Nadie se influyó. ¿Influyó el Estado? No. ¿Pero va contra el orden público? Tampoco. Entonces es el derecho privado. ¿Se dan cuenta? Ese es el derecho privado. El derecho privado consta de tres partes: los preceptos del derecho natural, el derecho de gentes y el derecho civil, en aquel entonces. Vamos a ver, el derecho natural es lo que el derecho común y corriente de las personas, el derecho de gentes de las personas que venían del extranjero muchas veces, y el derecho civil, todos los actos de derecho civil, por ejemplo, compraventa, mutuo, etc. El libro 2 de la división de las cosas. Según el derecho natural, son cosas comunes: el aire, el agua corriente, el mar y sus costas. O sea, ya lo había, en las institutas ya los había ordenado Justiniano. Todos los ríos son públicos, y ahora también no es igual. O el río le pertenece a alguien. Por ejemplo, si tú tienes un terreno X en una zona rural y por en medio pasa un río, ¿el río también es propio? El río es público, es del Estado, ¿no es así? Solamente sería la parte proporcional. Así esté dividido así el río pase por la mitad de tu terreno, el terreno A, la parte del terreno B son propiedad suya, pero el río no. Ahí está, y es igual. Todos los ríos son públicos. Por ello el pescar en ellos es común a todos. Eso es lo que permitía, dice, como en esa época pues los ríos sí traían pescado, peces, pescados o truchas, lo que había. Antes no, pues ahora ya se ha creado totalmente. Entonces todas las personas sí podían pescar en cualquier río, así tuvieran terreno ajeno. La costa del mar se extiende hasta donde alcanza el flujo del mar en el invierno. Pueden verlo. El uso público de las cosas es derecho de gentes, como es del mismo río. O sea, toda la costa, pues antiguamente pues la ciudad no es como ahora que ya está todo, por ejemplo aquí en Lima ya no hay playas. Todo está cerrado, ya prácticamente se han privatizado. En cambio en aquel entonces sí, pues todas las cosas es derecho de gentes público. Había hasta por demás para veranear en aquel entonces. El que nazca de los animales sujetos a tu dominio te pertenece a sí mismo por el derecho natural. Tienes un animal, de repente tienes una vaca y nace un becerro. ¿A quién le pertenece? A la persona que tiene a cargo el animal. Esa es la ley de aquel entonces. El que edifique su terreno con materiales de otro se hace propietario del edificio, porque todo edificio sigue al suelo como accesorio. Eso también está normado ahora, Código Civil. Claro que en esta época era más tajante, más fuerte. El que edifique su terreno con materiales de otro se hace propietario del edificio, o sea, la fábrica, lo que se llama ahora fábrica. Porque todo edificio sigue al suelo como accesorios. Claro, ¿dónde se va a construir pues? ¿En el aire? Si el terreno es ajeno, pero yo construyo con mi peculio la fábrica, toda la construcción, se supone que la construcción va a ser mía. Pero también ahí dice, porque todo edificio sigue al suelo como accesorio. O sea, quiere decir que podría ser en parte proporcional y sería discutible. A veces había problemas y se iban a juicio en aquel entonces. ¿Cómo saca tu fábrica? No va a alzar al hombro su casa para llevarlo. O sea, esas cosas ya se discutían en el derecho civil y había jueces. Y ustedes saben que los jueces, ¿quiénes eran? Los patricios. Los patricios, pues. Los patricios, ¿no? En aquel entonces. ¿Ven cómo era el derecho romano? O sea, tiene que ver con lo que sucede ahora, con el derecho. Por si hablemos del derecho civil peruano, se discute lo mismo casi. Claro, estamos hablando más de 2500 años o 3000 años, pero por ahí tenemos las bases del derecho romano. O sea, por eso es que
El libro 3 nos habla de las herencias. Cuando hablamos de las herencias, pues, ahora también se norma en el derecho civil, en el Código Civil, las herencias. Sí. También. Los herederos hablamos, ¿no? Muere intestado aquel que no ha hecho testamento. Claro. Igual. Ahora, la persona que fallece y tiene bienes, se supone que es causaviente o muere o es intestado. Entonces, si hay hijos, esos hijos van a tener que hacer su declaratoria de herederos o sucesión intestada. O ningún válido o cuyo testamento ha sido roto, inútil o no ha producido ningún heredero. O sea, cuando no hay testamento, tiene que haber obligatoriamente de herederos. Pero si hay testamento, ya cambia, pues, ¿no? Porque se supone que el testamento ya dejó herederos. O ya señaló quiénes van a ser los propietarios del bien, si es que esta persona que falleció deja. La herencia de los intestados según la ley de las 12 tablas, recuerda que la ley de las 12 tablas nace en la República. No, mucho antes de la República, en los reyes. Porque Roma tuvo tres, ¿no? Tres imperios, el imperio romano, perdón, Roma. Época de los reyes, la República y el imperio. Y las 12 tablas nace con los reyes, al inicio, cuando todavía Roma recién estaba emergiendo. Recuerden que los patricios eran los que prácticamente dominaban en la época de los reyes, sí, y hasta la República. ¿Dónde empiezan a caer ya? Cuando el imperio sale a emerger. Ahí también los plebeyos ya forman parte, inclusive tienen representantes de segundo periodo. En la herencia de los intestados, según la ley de las 12 tablas, pertenece primero a los herederos suyos. Claro, el heredero directo, pues. Los hijos emancipados, según el derecho civil de aquel entonces, no tienen ningún derecho, pues han salido de la patria potestad por la ley de las 12 tablas. O sea que no tenía que, para tener tu bien, tenías que estar ahí, papá, te dejaba un lote de terreno. Si te habías emancipado, te casabas, ya no tenías derecho a nada. Ahora es diferente. Estés casado o estés soltero, todos tienen iguales derechos, ¿es así? Todos nacen, todos deja un bien inmueble, todos se reparten proporcionalmente. En aquel entonces era diferente. Los hijos adoptivos tienen menos derechos que los naturales. Pues algo parecido ahora. El hijo alimentista y no por ejemplo, el hijo alimentista actualmente solamente hasta 18 años, el que no ha sido reconocido por el padre, etc. Pero también hasta no hace mucho el hijo extramatrimonial tampoco no tenía iguales derechos que el hijo matrimonial. Ahora se ha modificado ya por la igualdad, por el derecho fundamental, que todos somos iguales ante la ley, etc. Pero en aquel entonces, no hace mucho, hasta hace 20, 30, bueno, hasta hace 40 años se seguía casi parecido. ¿Se dan cuenta? Y que al emanciparse pierde por el hecho civil su grado de hijo sin obtener ningún beneficio. O sea, quiere decir, el hijo adoptivo, pongámonos el ejemplo de... No, pues no cabe el ejemplo de Ben-Hur, ¿no? Porque Ben-Hur fue un hijo adoptivo de un romano, ¿recuerdan? Sí. Que le salva la vida. Ajá. Y le da el anillo para que después vaya a Mesala y ponga orden, ¿cierto? Ya, bien. Ya pongamos lo que hubiera sido, no se hubiera emancipado. Emancipado quiere decir que salía de la protección del padre, se casaba y se olvidaba. Perdía todo el beneficio, hasta el derecho a ser hijo, y si el causaviente, o sea, el intestado moría, tampoco no le tocaba nada. Así era. Bien, hasta ahí está claro. Y el libro cuarto de las obligaciones que nacen de un delito. El derecho penal en aquel entonces era como un derecho privado, no es como ahora que es de acción pública, ¿no? El robo es el tocamiento fraudulento de una cosa, esa es la sustracción, para sacar provecho ya de la cosa misma, ya de su uso o posesión,
acto contrario a la ley natural. Así se calificaba al delito en aquel entonces, especialmente el robo. Bien claro dice, es el tocamiento fraudulento de una cosa, sustracción, sacarse provecho, aprovechar de repente, me robo ese buey, por ejemplo, que sirve de labranza, me lo llevo para yo trabajar con ese buey, me lo llevo muy lejos, o también para matarlo y comerlo, sacaba provecho, claro, es un robo. Ya de la cosa misma, ya de su uso o posesión, estamos hablando del uso o posesión, yo estoy usando el instrumento de labranza y me roban. O estoy en posesión, por ejemplo, de una carreta, porque sí había carreta en Roma, y me lo roban. Porque era un acto contrario a la ley natural. ¿Y qué es la ley natural? Que no se debe robar. Pues. Así, por el hecho de ser todos somos, en el subconsciente dice, no debo apropiarme de un bien que es ajeno. La palabra furtum, robo, proviene o de furbum, que significa negro, algo oscuro, pues. Porque se comete clandestinamente en la oscuridad. El agravante en la noche. Ahora no se califica como agravante en la noche en el Código Penal, cuando es hurto agravado o robo. Por ejemplo, cuando usted estudia más adelante el derecho penal, parte especial, ahí en el Código Penal hay una tipificación. El robo o el hurto agravado, ¿cuándo es hurto agravado? Por decir, cuando es el concurso de 2 o más personas, cuando se ingresa en bien inmueble, cuando es con arma o en hora de la noche, también es un agravante. Miren cómo ahí le daban también tipificación, se cometía clandestinamente en la oscuridad. ¿El robo es manifiesto o no manifiesto? O sea, ¿es o no es? ¿El robo es manifiesto o no manifiesto? El manifiesto es de flagrante delito, o sea, es cuando se le ha sorprendido. ¿Y ahora no existe eso? Y la pena del robo manifiesto es el cuádruple. O sea, el que era sorprendido, por ejemplo, robándose un instrumento de labranza y justo lo agarraban, la pena era 4 veces más. La del robo no manifiesto es el doble. Había que probarlo. Si él me ha robado, sí, porque tengo mi testigo que él lo vio, que es diferente, ¿no? Eso es, como podría decirse ahora. Ahora, por ejemplo, se indican A, los indica B que le ha robado, pero tiene que probar durante un juicio. Pero sin embargo, si A lo sorprende justo que le está robando ese bien, lo notificaríamos como manifiesto en el momento. Hasta ahí está claro, ¿no? Mire, a pesar que era el derecho penal era de acción privada, era considerado como privado, pero tiene mucho que ver con lo que existe ahora. Solamente cambiaríamos la flagrante, ¿no? La flagrancia, manifiesto, al que es sorprendido in situ o con la cosa. ¿Cómo el derecho romano estaba tan adelantado? Bien. Ahora sí, avanzamos. El derecho romano en la Edad Media. Sabemos que el derecho romano, el imperio, estamos hablando del imperio occidental, decae. Todos los pueblos que rodeaban y que no formaban parte del imperio romano le llamaban bárbaros, ya ustedes conocen. Pero esos bárbaros empiezan a formar culturas, pues. Y con el tiempo, el imperio romano de Occidente, cuando empieza prácticamente ya en declive, ya estamos hablando ya otra era ya, estos bárbaros empiezan a ingresar ya hacia la cultura, hacia el territorio romano. Muchas veces llegan incluso hasta Roma. Pero al ingresar, lo que a nosotros nos interesa, ellos encuentran una civilización, aunque en declive, totalmente ya, como dice, ya en muerte, pero para ellos era avanzado. Porque ellos todavía estaban en formación, los bárbaros.
En cambio, el Imperio Romano había llegado a la cúspide y ahora empezaba su caída. Por eso es que se dice que para los bárbaros, el imperio, el territorio o las ciudades donde ellos ingresan, ven una cultura avanzada. Por ejemplo, en la Britania y Germania no aceptaron la cultura romana. La Britania saben que es Inglaterra, ¿no? La Germania es la parte de Alemania. No, dijeron, ¿para qué? Nosotros tenemos nuestra cultura. Pero más que todo, a lo que nos interesa a nosotros es que no aceptaron su derecho. Sin embargo, en la España, las Galias, que es Francia, e Italia, provincias romanizadas, los invasores convivieron con la zona romanizada y su derecho. Por eso es que nosotros tenemos bastante también, porque tenemos mucho de España. Lo que después se llamaría leyes romanoe, barbarorum, o código romano bárbaro o romano germánico, también, porque los germánicos también empezaron ya a absorber. Entonces quiere decir que a pesar que empezaron a invadir, cae Roma, los bárbaros empiezan a tomar varios de los pueblos ya y empiezan a gobernar con sus reyes, pero ven, tampoco no fueron tan incultos porque ven algo importante, que el derecho romano había alcanzado un avance para la época, que para ellos también tuvieron sus juristas y lo empezaron a introducir en su cultura, y para poder también generar leyes romanas bárbaras. Dentro de estas codificaciones a las cuales sobrevivió el derecho romano en Occidente fue el brevario de Alarico, el edicto de Teodorico. ¿Y quiénes fueron estos? ¿Estos no fueron bárbaros? Miren, hicieron el brevario de Alarico y el edicto de Teodorico. O sea, quiere decir que introdujeron las leyes romanas adecuándolas a su cultura. O sea que no dejaron de lado, pues, no destruyeron todo. Absorbieron, estudiaron y a su vez también generaron nuevas leyes, codificando de esta manera, pero que tenían mucho derecho romano. ¿Qué quiere decir entonces? Que el derecho romano fue respetado. Cayó la cultura, pero no cayó el derecho. Y ahí vamos a ver el brevario de Alarico. Este fue promulgado en la ciudad de Tolosa en el año 506 por el rey Alarico II, solamente para el uso de los súbditos galo-romanos del reino visigodo. Esto quiere decir que los visigodos seguían ellos con su ley, pero para los galos-romanos que vivían dentro del reino visigodo, dentro del territorio que estaba gobernado por los visigodos, deberían estar sometidos al brevario de Alarico. Es decir, dentro de un estado, en este caso el estado de los visigodos, habían dos legislaciones. Una para los que eran de procedencia romana y otros para los visigodos. Esa es su ley. Esta codificación fue hecha por una comisión a petición del rey para eliminar las contradicciones y ambigüedades en materia jurídica. O sea, como había una recopilación que no, yo me someto al proceso visigodo, que a mí me corresponde la legislación romana también que está en vigencia. Entonces había ambigüedades, había contradicciones, no se sabía cómo aplicar. Siempre hay problemas jurídicos a través de la historia. Pero aquí Alarico genera esa legislación y como que dio resultado, porque ¿tú dónde procedes? No, yo soy de descendencia romana. Ah, correcto, te sometes a la legislación del brevario de Alarico. No, yo soy visigodo. Correcto, tú tienes tu ley visigoda. Entonces ya se van ordenando jurídicamente los estados, porque son nuevos estados que están naciendo, son nuevos gobiernos.
Pero recuerden que cada gobierno que nace o que emerge siempre tiene mucho que ver el derecho. Entonces, en este aspecto, Alarico vio ese problema de mucha ambigüedad, mucha contradicción en materia jurídica. Pero se dice que la finalidad de acabar con las numerosas incertidumbres debido al exceso de fuentes jurídicas y que a los abogados les era difícil de manejar. También a los abogados del reino visigodo les era casi difícil manejar, porque había cantidad de fuentes jurídicas, no sabían a cuál recurrir al momento de llevar a cabo un proceso. Entonces por eso es que Alarico dijo, no hay que ordenar. Entonces, por eso todo a través de la historia, en forma consecutiva hemos visto que siempre, así como hay problemas políticos, grandes transformaciones durante la historia, también hay problemas jurídicos. Y lo que ustedes en Derecho Constitucional lo van a estudiar como fenómeno político y fenómeno jurídico. Y el fenómeno político muchas veces da origen al fenómeno jurídico. ¿Por qué? Y les pongo un ejemplo. Por ejemplo, el fenómeno político, un gran fenómeno político que dio origen a un fenómeno jurídico, por decir, la Revolución Francesa. Se venía de un estado absolutista. Posteriormente se ve un estado con participación del pueblo, que se crea la república y se crea una constitución. ¿Es un fenómeno político que dio a un fenómeno jurídico la constitución? Sí. En el caso peruano, el fenómeno político que dio lugar a un gran fenómeno jurídico, por decir, el inicio de la república. Hay batallas, independencia del Perú, y se crea el primer estatuto provisorio de 1821, dictado por San Martín. Posteriormente, la primera constitución peruana es de 1823, fenómeno jurídico. Otro fenómeno político, por ejemplo, ya para ir al ejemplo actual, 1990, 5 de abril, fenómeno político, autogolpe, y se toma el Congreso. Fenómeno político, fenómeno jurídico, la creación de una nueva constitución de 1993. Y ese fenómeno jurídico trajo un gran cambio en el derecho constitucional peruano. ¿Saben cuál es? Que la constitución de 1929 tenía el bicameralismo y la constitución de 1993 tenía el unicameralismo. Porque a través de la historia de su nacimiento, el Perú era bicameral. Y en cambio, con la del 93, se instaura el unicameralismo. Una gran transformación en el derecho constitucional. Ya no estamos adelantando el derecho constitucional, pero ven, es que te enseño también eso. ¿Ya? Entonces, volvemos al punto. Ya era imposible en los visigodos, era imposible poder manejar tantas fuentes en materia jurídica para poder, no para legislar, sino para poder llevar a cabo procesos judiciales, porque siempre hay pleitos a través de la historia. Siempre si no existiría poder judicial, no existiría jueces. Entonces, por eso es que con el brevario de Alarico se reordena, y por eso es que llegamos a la conclusión de que hay una legislación para los que son de procedencia romana y otra para los que son visigodos. Este brevario se compone de dos partes, que contiene las leyes y los iura, o sea, el derecho, lo que demuestra el dualismo de la época postclásica romana. Las leyes están tomadas de los códigos pre-justiniano, ¿sí? Hermogeniano y gregoriano, antes de Justiniano, que aportan una pequeña parte del código teodosiano y de las novelas post-teodosianas. Siempre el derecho romano. La segunda refieren a un resumen o epítome de las instituciones de Gallo y de las sentencias de Paulo. Y esto es pues de la época del Imperio Romano, cuando estaba floreciente. Y así de un fragmento de la obra de Papiniano, que fue incluido por la reputación de gozo. Es decir, que sí, Alarico introduce el derecho romano en su brevario. Entonces, ¿el derecho romano desaparece? No, pues, el derecho romano sigue vigente.
si bien es cierto, hay cambios, hay modificaciones, hay transformaciones, pero ahí está. Ahora han desaparecido también vestigios, o hay el derecho romano, el derecho civil peruano, no, lo van a estudiar ustedes más adelante, se van a acordar en derecho civil. Ahí está, estudian las personas, los contratos, las obligaciones, etc. Eso lo van a estudiar bastante. Quiere decir entonces que el derecho romano seguía vigente. Es una cultura que aportó bastante en materia jurídica. La Lex Romanoe Burgundiorum o Liber Papienes. Este es otro que habíamos mencionado. Ley romana burgundiana, o libre pensamiento. Fue promulgada por el año 516 por el rey Gandobado de los burgundios, ¿no? Para que rigiera sobre sus súbditos romanos, también para los romanos. Otro rey, también bárbaro, que también ve por conveniente sacar una ley para que los súbditos romanos puedan también utilizar en materias judiciales. Contiene fragmentos de los códigos hermogeniano, gregoriano y teodosiano y las novelas post-teodosianas en materia de leyes, así como un epítome en materia de las instituciones de Gallo, en materia de jura, o sea, de derecho, y ciertos fragmentos del derecho local burgundio. En conclusión, es derecho romano. Todos los antiquísimos, desde la época del florecimiento del Imperio Romano, los absorbe este señor y también crea una ley romana. Es parecida a la de los visigodos, pero es de menor calidad. Esta codificación fue eclipsada por la de los visigodos, o sea, por el código de Alarico. Si bien es cierto, este rey también sacó una ley para que pueda regir sobre los romanos, porque recuerden que una vez que los bárbaros invaden varios territorios del Imperio Romano, los romanos, pues, ellos, ¿dónde se van a ir? Tenían que seguir viviendo, ¿no? Era procedencia romana. Entonces, ellos eran juzgados por su propio derecho. Quiere decir entonces que el derecho romano seguía vigente. Siglos el derecho romano estaba en plena vigencia, porque los propios reyes bárbaros empiezan a reconocer que era un derecho que era de alto nivel. Lo que sí no querían reconocer para aplicarse a ellos, pero para aplicar a los romanos, pero al menos lo tenían en cuenta. El edicto de Teodorico, ya este es otro bárbaro, ¿sí o no? Fue promulgado en Italia por el rey de los ostrogodos, Teodorico el Grande, a principios del siglo VI. Contiene fragmentos de los códigos prejustinianos, de las sentencias de Pablo y de obras de jurisconsultos romanos. También rigió tanto para los romanos como para los ostrogodos, ya es para todos ya. ¿Reconoció que el derecho romano era importante o superior a su derecho de ellos? Para que rija para todos ya. Siguiendo el principio de la territorialidad del derecho en contraposición al principio de la personalidad del derecho. Mire, el principio de la territorialidad del derecho quiere decir donde se comete el hecho, donde suceden los hechos, y ya es muy diferente a la personalidad, o sea, ya no influye la persona, sino el lugar de los hechos. Ahora hay competencia, lo van a estudiar en derecho civil también, la competencia. ¿Se dan cuenta cómo va influyendo? El derecho romano también va influyendo, y este es con el derecho de los bárbaros, y que se usara en las codificaciones anteriores. Este edicto perdió su vigencia cuando Justiniano reconquistó Italia, restableciendo la soberanía bizantina. Claro, viene Justiniano, otra vez somete a los bárbaros que estaban en Italia y reconquista el imperio romano que era el Tíber. Pero ya estaba, pues, ya también con una mezcla, ya habían nacido también bastantes bárbaros con romanas y todo, es una mezcla, ya no era tanto como el imperio latino que se cayó en declive, que era el Tíber, cuando fue hasta antes de que se separaran los dos imperios. Recuerden que quedó Imperio Occidente y Imperio de Oriente.
el de Oriente floreció 1000 años más y el de Occidente cayó. Entonces, hasta ahí nosotros estamos viendo de que los bárbaros, a pesar de que invadieron territorio ya del antiguo Imperio Romano de Occidente, de Occidente, porque el Oriente estaba en Constantinopla, todavía seguía en vigencia, duró 1000 años más, y el Imperio de Oriente cae pues en la caída de Constantinopla, que da lugar a una nueva era, que le llaman la era contemporánea. La moderna, perdón. Moderna, la contemporánea es la actual. Entonces, ahí nos damos cuenta que sí, el derecho romano sigue influyendo. Mucha influencia. El derecho germánico, vamos a ingresar. El derecho germánico primitivo se basó en el derecho consuetudinario típico de las tribus. Este es el derecho costumbres, pues. Tenían una especie de costumbre, ellos diferente. Recuerden que ellos también, al momento que en sus inicios fueron bárbaros, eran como nómadas también, en sus inicios, ¿sabes? Entonces cuando los romanos invaden, los encuentran como tribus, diseminados a través de todo el territorio germánico. ¿Quiénes y cuáles a qué se dedicaban? A la agricultura, pastoreo, teniendo muy poco conocimiento de la propiedad, o sea, no tenían conocimiento casi de la propiedad en aquel entonces, porque pasaban de un lugar a otro. Su organización social giraba en torno a la cipe. La cipe era la familia en sentido amplio, compuesta por parientes agnados, o sea, en grados, ¿no? Padre, hijos, de manera que guardaba una cierta semejanza con las diez romanas, o sea, con las familias romanas. Porque recuerden que en la familia romana, ¿quién era el principal, el padre de familia, ¿no es así? Y el padre de familia, a su vez, tenía bajo su cargo cierta cantidad de personas, dentro de ellos a los hijos naturales, a la mater familia también, pero también había los clientes, recuerden, los clientes podían someterse también a la protección de un pater familia. Entonces, algo parecido también teníamos con los cipe. Claro que esto era en un sentido más rudimentario. La sociedad estaba compuesta por hombres libres, libertos llamados lites. Recuerden también que en Roma también había libertos, ¿no es así? Semejantes a los antiguos clientes romanos, y siervos o esclavos. En todo sitio había esclavitud. Muchas veces los esclavos eran ahora romanos, al revés, que antes fueron los bárbaros, eran los esclavos, ¿no es así? Estaban organizados políticamente por una especie de democracia directa, una participación directa de toda la población, tratándose de una especie de monarquía nobiliaria, o sea, por una representación noble de una cierta persona, tenía cierto orden militar, electivo, era elegido, integrado por un rey o dirigente político. Así estaban constituidos las tribus de los germánicos. Podría decirse que tiene una relación, algo parecido, cuando Roma en los reyes empieza también a formarse de repente, porque también había libertos. Recuerden que Roma tuvo 3 periodos. Entonces estamos hablando, Roma también tuvo una época muy primitiva, en la época de los reyes. Y también ahí nacen los patricios y se adueñan de todo, hasta al segundo periodo que cae. Pero acá es algo diferente. Que lo vamos a ver en el derecho germánico, la monogamia ya no permite que una persona tenga varias esposas. La familia era patriarcal y era monogámica. Ya no podía tener 2 o 3 mujeres. Llamado Barragania, el mismo que se perfeccionaba mediante el acuerdo de voluntades entre el hombre y la mujer, o sea, una unión ya no obligada, como sucede en otras culturas. Acá
hay un acuerdo de voluntades entre un hombre y una mujer, o entre el hombre y el tutor de la mujer. Es que había tutorías también, de repente, que esa mujer estaba sometida a un tutor. Él era su representante, con él acordaba, pues. Pero va a ser así también. Así. Aquí no existía la dote a la manera romana, ojo. Por el contrario, era el marido quien pagaba a la familia de la esposa para obtener el mum, o sea, sobre ella, el matrimonio, que consistía en el paso oficial de su familia a la familia del esposo. Recuerden que la dote, por ejemplo, en Roma, era ella la que pagaba para casarse con el marido. Ella tenía que pagar, tenía que venir una cierta cantidad de dinero o animales, no sé, para pagar la dote al marido. O sea, el marido se cotizaba ahí, en Roma. Pero el marido ya tenía que mantenerla después. Claro, Había claro. una prestación y contraprestación. Sí. Pero sin embargo acá es diferente, en el hecho germánico. El marido pagaba. Me voy a llevar a esta chica y tengo que pagar tanto. Así era. ¿Y cómo nombraban los tutores, perdón? No, Los papás, por ejemplo. hay personas que de repente menor de edad, ¿no? Para eso, para aquel entonces, de repente pues, por su legislación o algo, decía, tú vas a ser el tutor hasta que ella adquiera la mayoría de edad. De repente también era una persona que sus padres habían fallecido y se quedaba bajo el cuidado de un tutor. Su tutor lo pasa. Entonces, yendo al punto, este pago del futuro esposo hacia la doncella generaba una especie de paso oficial de la familia, o sea, de la esposa, la doncella pasaba a la familia del esposo. Por eso se pagaba. Que era como una transferencia. ¿Eso incluía bienes? No, pero estamos hablando de la esposa, en el sentido personal. Existía el repudio, pero solo podía ser ejercido por el esposo. Ah, eso sí, el repudio, yo repudio a mi esposa, pero solamente por él. No, ella no lo podía repudiar a él. ¿Tiene un plazo de vigencia? ¿Como No, un periodo de prueba? estamos hablando, no se dice, estamos hablando en el derecho germánico de aquel entonces. En materia de sucesiones, los germanos no reconocieron la primogenitura. O sea, no quiere decir que tú eres el hijo mayor, sino todos son iguales. Una de las aportaciones del derecho germánico fue la institución de la mejora, o sea, mejorar las cosas, ¿no? Que consistía en reservar un tercio de la herencia para mejorar a uno de los herederos legítimos y necesarios. Recuerden que ahora la herencia es proporcional por todas las partes, se llama de cada uno, ya no es que tú eres mayor como en Roma y te lleva la mayoría, ¿no? Al final el otro llega así un pedacito, ya empieza a mejorar otros cambios, pero eso también nosotros estamos absorbiendo. La diferencia está, por ejemplo, que ahora la esposa, si hay un bien y hay, por ejemplo, 2 hijos, hay un bien inmueble, ¿quiénes son los herederos? Aparentemente serían 3, ¿no es así? Pero la esposa suma un porcentaje más, como si fuera un hijo más. O sea, al final le toca el 50% a la esposa y el otro 50% se divide en los 2 hijos, que son 2, 25, 25. Así es. El derecho canónico, vamos a entrar. Las normas, ustedes saben que las normas de la Iglesia han existido desde los inicios de la historia. La Iglesia también ha estado normada desde sus inicios. Siempre el derecho está en todo. Durante los inicios de la Edad Media, las normas se recogieron en colecciones canónicas, que fueron cambiadas en el segundo milenio por el Corpus Iuris Canonici, siendo, o sea, por el cuerpo de derecho canónico, siendo la primera el decreto de Graciano, 1140, luego los decretos de Gregorio IX, 1234 y otras publicaciones. Así quiere decir que desde sus inicios, inclusive ya de cuando estaba en Roma, ya se estaba normando, pues. Y así vamos a ver que los concilios y todo también, en Roma también hubo ya reuniones de los apóstoles.
al pasar el tiempo la iglesia tiene que irse poniendo a la par de la evolución social, pues no se va a caer en el tiempo, ¿no? Porque también tiene que evolucionar. Si bien es cierto, es la adoración a un ser espiritual, pero las formas, cómo se lleva a cabo, y las acciones que pudiera tomar la iglesia a quienes infringen, también tiene que adecuarse a la par de que evoluciona la sociedad. Así como el derecho también se pone a la par de la evolución de la sociedad, porque recuerden que el derecho también evoluciona a través del tiempo, ¿o no evoluciona? Sí evoluciona. Igual también la iglesia en el derecho canónico, porque el derecho también evoluciona la sociedad. Entonces la iglesia también tiene que ir adecuando la normatividad en el derecho canónico. Entonces, esa evolución tal es así que se hace el Concilio del Vaticano primero de 1869 y 1870. Ahí se produjeron cambios ya, como la concepción de que resulta urgente un examen del derecho canónico debido a que muchas leyes ya son inútiles en el siglo XVIII e inaplicables, y al extremo de un cúmulo de leyes que sobredimensionan la llamada cantidad. Estamos hablando de siglos, pues se habían acumulado también leyes en el derecho canónico que ya estaban de más. Entonces, lo que hace este concilio es que se acuerda ya, pero eso veremos más adelante. ¿Y cuál es la codificación del derecho canónico? La tarea de elaborar un Codex Juris Canonici, un código de derecho canónico, y que sustituyera al Corpus, que fue iniciada por el Papa San Pío X en 1903-1914. Él es el que dispone que se haga un código de derecho canónico. Acá está en Codex Juris Canonici. El derecho canónico, entonces, es el conjunto de normas y relaciones divinas humanas con bases sacramentales. Ese es el concepto. Cuya finalidad es la salvación de las almas, que es el fin esencial y supremo de la Iglesia. Y el derecho divino viene a ser el núcleo fundamental del derecho canónico. Es la base fundamental. Y el derecho eclesiástico es dictado por el legislador romano, los obispos, el papa, etc. Así está organizado. Entonces, ¿cuáles son las características del derecho canónico? La finalidad es salvar nuestras almas. La universalidad se aplica a todos sin distinción. No hay distinción, pues no hay discriminación, para todos es. Y acá está, dice, unidad y variedad. La iglesia es única a diferentes y se aplica a diferentes pueblos. O sea, unidad, la iglesia solamente es la única, y la variedad es que no es solamente para un pueblo, sino es diversificación para todos los pueblos del mundo. La plenitud no reconoce otro orden superior más que solamente la ley de Dios. Y la elasticidad, las normas de origen son inmutables y no cambian. Todo es inmutable el derecho canónico. Todo lo que está legislado hasta ahora no cambia, porque la norma moral sigue igual. No ha cambiado, por decir, no robarás, por ejemplo. Cuestiones inmorales continúan a través del tiempo. ¿Y cuál es el proceso de derecho canónico? Cuando hablamos del proceso de derecho canónico, tenemos, por ejemplo, el primer milenio del siglo I hasta el siglo XII. En Palestina es donde empieza a desarrollarse la iglesia, porque por ahí empiezan los apóstoles a trabajar, de ahí siguen los años siguientes, son arrojados de Roma, perseguidos, pero el cristianismo continuaba, ¿sí? Luego se expande a las demás provincias del Imperio Romano, y se debe tener en cuenta que en Palestina surgen varios conflictos, especialmente externos, entre los que practicaban el judaísmo y el naciente cristianismo y los paganos. Ese fue el conflicto posterior ya a Cristo, a la doctrina, porque recuerden que el cristianismo nace pues en la era actual de nosotros, esa nueva revolución espiritual y de pensamiento, el cristianismo, que su creador es Cristo, pues por eso. Pero recuerden que ya el judaísmo estaba, pues existía.
Aparte del judaísmo también había otras religiones, pero entre los más fuertes había también los paganos. Entonces, introducir una nueva doctrina religiosa en esos países fue fácil, fue un trabajo constante, y eso también hay que reconocer pues a los apóstoles, su trabajo que hicieron, porque de los que muchos judaicos se convirtieron a cristianos, muchos árabes se convirtieron a cristianos. Entonces fue un trabajo de hormiga, permanente, constante, pero generó eso fue fácil, generó conflictos, porque muchas veces las autoridades no eran pues cristianos, eran árabes de procedencia, eran judíos, etc. Entonces esto generaba conflictos internos y conflictos externos a la vez, pero Roma siguió observando, que dejen que se peleen ellos, pues es un problema de ellos, porque con tal que no choquen con nosotros que somos politeístas, atenten contra el dios Zeus, contra Artemisa, contra Juno, contra Marte, no hay problema. Sin embargo, en las demás provincias del Imperio Romano la Iglesia sufre tres aspectos importantes. Eso es importante, miren. En las provincias del Imperio Romano, dentro del siglo I al siglo XII, la Iglesia es aún ignorada por la autoridad civil. Claro, texto de nacimiento, pues. Es como si alguien nos viene a predicar algo a nosotros, algo nuevo, nosotros lo vamos a atender, inmediatamente nos vamos a plegar de repente a su creencia, lo vamos a ignorar indirectamente. Es perseguida porque fue confundida con el judaísmo. En el siglo I y siglo II las autoridades ya distinguen el cristianismo del judaísmo, o sea, ya prácticamente en el año 100 y año 200 después de Cristo, ya en el Imperio Romano, los romanos empiezan a distinguir ya los cristianos y los judíos. En el año 112, estamos hablando 100, del primer siglo, la iglesia es perseguida por su oposición al politeísmo. Claro, porque ¿cuál es la razón? La iglesia es monoteísta, ¿no es así? Solamente un solo Dios. Y no hay eso de que nosotros vamos a creer en Zeus, en Júpiter, en Zeus, en Marte, en los demás dioses, el politeísmo. Como había una oposición a la creencia de varios dioses, y peor, que supuestamente eran pues dioses terrenales que habían sido creados por el hombre romano, entonces los romanos empiezan a perseguir a los cristianos. La religión de base del Imperio Romano, el politeísmo fue la religión básica del Imperio Romano. Recuerden que los patricios, aparte de ser jueces, también eran sacerdotes, y cada sacerdote tenía a cargo un templo, y en ese templo se adoraba a un cierto dios. Y esos dioses, ¿quiénes eran? El Olimpo, ya ustedes han estudiado, ¿no? Sí, y también hay películas. Sí, de la Ilíada de la obra. Entonces, donde habían varios dioses, y cada dios tenía su templo, pero el dios más poderoso era el dios Zeus, el padre de todos ellos, o Júpiter también en los griegos. Por eso es que se dice que la iglesia empieza a ser perseguida por los romanos, porque dentro de su doctrina, dentro de lo que practicaban, y a su vez también en sus exposiciones condenaban pues el politeísmo. Era imposible todavía hacer creer a todo el Imperio Romano, que había tenido siglos de politeísmo, que cambien inmediatamente. Por eso es que era predecible que iban a ser perseguidos. ¿Y cuáles son las fuentes del derecho canónico en los inicios de la iglesia? Porque se supone que todo derecho también tiene fuentes, así como el derecho romano también tuvo fuentes, ¿no? La costumbre, por decir, el derecho canónico también tuvo sus fuentes. Primero, en la etapa del nacimiento, fundación. Aquí se carece de fuentes escritas, y si existen tienen un contenido dogmático, litúrgico, jurídico y moral. Quiere decir que en sus inicios, como no hay cómo poder comprobar cuáles son realmente las fuentes, solamente se lleva o se conoce por un sentido dogmático, litúrgico, jurídico, moral.
El sentido dogmático es que de repente muchas veces hay normas, conceptos, ideas, pero que no hay algo escrito, como el derecho romano sí hay algo escrito. Como una base constitucionaria, ¿verdad? Así es. Lo jurídico, si bien es cierto, también había norma, pero el derecho constitucional, en costumbre. Y moral, sabemos que es el aspecto natural de la persona, de su consciente, que es el bien o el mal, ¿no es así? Entonces, es necesario tener en cuenta que las normas jurídicas se transmitían de forma oral, la oralidad. Por decir, el cumplimiento de una norma se hacía de forma oralizada, pasaba de generación en generación. Esos han sido los primeros inicios de la iglesia, lo que implica que no hay datos exactos, pues. Por eso es que hay inexactitudes, no hay un dato preciso que nos diga de esta manera se inició el derecho canónico. Con la muerte del último apóstol, estamos en 150, debe ser un apóstol que es poco conocido, pero ya 150 años después de Cristo, acaba la etapa de la revelación, pero se empieza la recopilación de los criterios y de la doctrina que fuera expuesta por los 12 apóstoles. Empieza a surgir esa idea doctrinaria de la prédica de los 12 apóstoles que sustentaban pues el cristianismo, por qué realmente debería ser aceptada por todos los hombres que lo practicaban, y por los que no lo practicaban también por qué debería ser. ¿Y cuáles son las fuentes jurídicas posteriores? Se encuentra en las colecciones y los concilios. Dentro de las colecciones encontramos lo siguiente: la Didache o doctrina de los 12 apóstoles, que tuvo autoridad durante los primeros siglos, luego empezó a desaparecer. Se estableció en las iglesias orientales, en Egipto, en Alejandría, y se dice que el primer documento extrabíblico está dividido en 16 capítulos y trata de la enseñanza moral, los sacramentos, jerarquía de los obispos y diáconos. O sea, ya este es uno de los primeros doctrinas que sí hay escritos, algunos, que sirven como fuente para el derecho canónico. Y esto es en los primeros siglos. Por eso hay un documento extrabíblico, dice que está dividido en 6 capítulos y trata de la enseñanza ya moral, más que todo los sacramentos. Ustedes saben que los sacramentos del bautismo empiezan a ser, ¿no? Y en eso también se estudia la jerarquía de los obispos y los diáconos. O sea, ya también dice que hay dentro de la iglesia también hay una jerarquización. Ya empieza, entonces, ¿es una fuente? Una fuente, sí, porque ya nos habla de ciertos aspectos morales, nos habla de los sacramentos y nos habla también de la jerarquía dentro de la iglesia, porque saben que la autoridad jerárquica de más alto nivel, ¿cuál es? Es el Papa, ¿no es así? De ahí viene en forma descendente. Después viene la discalia de los apóstoles. Esta es anónima, dice. La versión latina consta de 6 libros, ocupándose de las obligaciones de los esposos cristianos. ¿Cuáles son las obligaciones? ¿Ya? Las obligaciones de los obispos, lo que causa los delitos, de los deberes de la iglesia con los cristianos y la disciplina de los herejes. Esto de los deberes de la iglesia con los cristianos, muchas veces, claro, a través de la historia también sabemos que hasta la Edad Media el que se encargaba del cuidado de las personas desamparadas, hambrientas, que pululaban por las calles, a veces mendigando un pedazo de pan, ¿quién los absorbía bajo su seno a veces para que no mueran? La iglesia. Y ahí está la diferencia en que el Estado en la Edad Media era absolutista y al Estado en la Edad Media no le interesaba sus súbditos. Por eso es que el constitucionalismo contemporáneo, después de la Edad Media, el Estado empieza a cambiar. Empieza a decir, asumir la responsabilidad de sus ciudadanos. ¿Y cómo asume? Creando hospitales, creando ciertos auspicios. Ya la iglesia ya no, ya se encarga el Estado, porque es obligación, porque si no el ciudadano paga sus tributos, ¿para qué? Para que ellos solamente lo disfruten. Y eso es lo que pasaba en la Edad Media. En la Edad Media, por ejemplo, el Estado era absolutista, se acordaba el ciudadano, ¿saben cuándo? En la guerra y en el tributo. Cuando había guerra, sí, los súbditos, necesito 1000 súbditos, no sé dónde me traen para ir a la guerra.
estamos totalmente mal, ya, subamos los tributos. De repente no da un cesto de trigo que dé 2 cestos de aquí en adelante. Entonces iban cambiando, pero eso cambia con el tiempo. ¿Y por qué lo relaciono con el derecho canónico? Porque acá uno de los deberes de la iglesia con los cristianos era uno de ellos en la Edad Media. Pero actualmente los deberes de la iglesia con el cristiano, ¿cuál es? Es apoyo espiritual, ¿no? Trabajar mucho con la espiritualidad de la persona para que cambie, ayudar. Pero sucede cuando uno va, por ejemplo, a la iglesia, ¿sabe qué? Necesito por lo menos cuando pudiera al Señor, al Padre, de repente para que nos apoye en la casa, nos bendiga, porque algunos que son creyentes, no va. Cuando el Papa dice lo contrario. Entonces hasta para eso hay que tener suerte también, ¿no? La tradición apostólica de San Hipólito, otra fuente. Obra escrita en griego, fue traducida al latín y se transformó en la obra principal de derecho canónico en Occidente. Está dividida en 3 partes y 43 capítulos. La primera parte trata de los obispos, sacerdotes, la segunda parte sobre los laicos, el bautismo, la comunión, y la tercera parte sobre la Eucaristía y el ayuno. ¿Ven? Estamos hablando, parecería que estamos hablando de religión, ¿no? Pero esto es el derecho canónico, lo que aplica es la tradición apostólica de San Hipólito. En realidad ya consta de 3 partes y esto lo van normando. Y a nosotros nos parece por acá conocido el bautismo, la comunión, ¿no es así? ¿No? La tercera parte sobre la Eucaristía y el ayuno. Los concilios. Sabemos que los concilios eran reuniones conciliares, como su mismo nombre lo dice, ha sido una de las características del cristianismo en sus inicios. Por eso es que le decía, ya los apóstoles celebraban varios concilios. Nosotros nos suena más que todo el concilio de Trento, ¿no? Que algo se estudia, pero ya en los inicios de la iglesia había concilios. El primero es celebrado por los años 33 a 34 de la era en Roma, de nuestra era, el mismo que es narrado por San Lucas en el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles. El segundo es narrado en el capítulo 6 de los capítulos de los Apóstoles, el tercero conocido como el Concilio de Jerusalén. Esta en el capítulo 15 de los capítulos de los Apóstoles. Las causas para este concilio de Jerusalén fueron si los cristianos estaban obligados o no a la circuncisión, y que con el voto de San Pedro se acordó que ningún cristiano estaba sometido a la ley judía. Había una norma que todos los judíos tienen que circuncidarse, ¿no es así? Entonces hubo una controversia. Realizan el concilio de Jerusalén y se reúnen todos los apóstoles que estaban todavía con vida, y entre ellos el que da su veredicto final y se inclina que no es San Pedro, y dice: ¿por qué? Si nosotros somos cristianos, ¿por qué no vamos a someter a la ley judía? Y ahí está uno de los concilios. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es que? Los concilios ecuménicos nacen cuando la iglesia es declarada como religión oficial del Estado, ya más adelante. Sobresalen el de Nicea, año 325, Constantinopla 1, año 381, Efeso, año 431, Constantinopla 2, años 553, y el último de Constantinopla 4, años 869, 870, casi a los 1000 años, que fueron convocados por el emperador con el consentimiento del romano pontífice. Ya en el año 800, 900 ya había un papa, pues. O sea, los concilios continuaron. Y los concilios tienen mucho que ver porque es una fuente para el derecho canónico. Y la edad clásica ya, en el siglo XII, hay en Europa un resurgimiento ya en lo económico y social. Ya pues 1200 años hay una transformación también, la sociedad va cambiando, ya nacen algunas concepciones hasta idealistas también, el comercio también mejora, ¿no? Se produce un incremento en la ciencia jurídica de la iglesia, pues tiene que haber cambio también, pues. Aparece la primera elaboración científica del derecho canónico, como consecuencia de los cambios económicos y sociales que había en la sociedad.
obra de Graciano, fue conocida como el decreto de Graciano, que dice comienza su obra haciendo un inventario de todos los textos que sumaban 10.000, ¿no? Seleccionando solamente 3.900, que es el trabajo que se ha dado, ¿no? Correspondiendo a 3 fuentes: los decretales emitidos por el Papa, los escritos de los padres de la Iglesia y los cánones conciliares. Solamente escogió 3.900. Ahora, ¿qué contiene esos decretales de Gregorio con los 3.900 que escogió de los 10.000? Los decretales de Gregorio 9 en el libro extra, derogando todas las leyes después del decreto de Graciano, quedando vigente solo el decreto de Graciano y el de Gregorio 9. Derogó las demás leyes que había, porque había demasiada. Bonifacio VII, en su libro sexto, también dictado en el año de 1228, dando valor solo al libro de Graciano, el libro extra de Gregorio y el libro de Bonifacio VIII, con la finalidad de unificar los decretales de los papas, quienes divagaban en sentido. O sea que como habían pasado casi 1000 años, entonces los papas habían dictado decretos en cantidad y divagaban no se sabía cuál se iba a cumplir ya, pues. Por eso es que estos señores se encargan de unificar, recopilar, y solamente dan lugar a 3: el de Gregorio, el de Bonifacio y el de Gregorio 9. Los procesos de formación del derecho canónico en los tiempos modernos. En los tiempos modernos del siglo XVI, Europa tiene una crisis terrible. Mire, hay un cambio tremendo. Y las crisis empiezan con las guerras, hay cambios, hay transmutaciones sociales, fenómenos políticos inmensos. Los reyes empiezan a caer, pues. El absolutismo empieza a desaparecer, 1600, 1500. El papado también se debilita. Antes el papa era uno de los más fuertes en el mundo, de aquel entonces. Y como consecuencia también la unidad de fe se quebranta, pues. Ya empiezan también ya a nacer nuevas ideas. Ya como ahora, pues ya la fe se está perdiendo. Ya empiezan a nacer nuevas ideas, nuevas doctrinas. Aparece el pensamiento de Lutero. ¿Ustedes escucharon? Martín Lutero, ¿no? Por el año, miren, esto sí, por el año de 1506, el Papa Julio II dispuso la construcción de una gran basílica en Roma en honor a San Pedro. Para solventar los gastos de la misma, ordenó publicar una indulgencia plenaria para todos los que aportaran con sus limonas fondos para dicha obra. El sucesor de Julio II, León X, continuó con la indulgencia hasta el año 1514, o sea, casi 8 años. Lutero estaba en contra de ese sistema, porque Lutero era católico también, pues. Estaba en contra. Decía, ¿cómo vamos a...? O sea, estamos vendiendo indulgencias, ¿sabes qué? Si yo quiero que me perdone porque he violado a una menor, ya paga tanto, listo, se acabó, estás perdonado. Fundamentalmente rechazada por la falsa la seguridad que daban las indulgencias, claro, pues. Y afirmaba que no podía un cristiano comprar con dinero la gracia que Dios da gratuitamente. Era su doctrina, estaba sustentada. Lutero interpone un recurso ante la autoridad eclesiástica, ante el Papa, para que cesara esta venta de indulgencias, pero dicho recurso no fue aceptado. Esto fue lugar a la caída de la iglesia, o sea, la división de la iglesia. Porque eso es lo que estaba pasando en aquel entonces. Esto hizo que se rebelara en Alemania y encendió el nacionalismo, Martín Lutero. Y en lo que corresponde al derecho canónico, la tesis de Lutero se apoyaba en negociaciones básicas que consistían en el rechazo de la naturaleza jerárquica de la iglesia, negando la juridicidad y legitimidad del derecho canónico. O sea, Lutero ya empezó inclusive a desconocer la autoridad del Papa. ¿Hubo un cambio? Sí, hubo un cambio. De ahí nace también Calvino, el calvinismo posterior, porque Lutero inicia esa doctrina. El Calvino también fundamenta la doctrina en el dogma de la predestinación y la reprobación absoluta. Sostiene que solamente existen 2 sacramentos. Para él existe el bautismo y la Eucaristía, nada más. Ya no hay matrimonio, para él no hay confirmación, para Calvino. Negando la participación de Cristo en la Eucaristía. Dicen que Cristo no se presenta en el momento que uno comulga.
Ese según su posición doctrinaria de Calvino. Y Calvino también discrepa con Martín Lutero en ciertos aspectos. No admite el individualismo luterano y que la iglesia debe hacerse una organización severa. Eso sí, pues, que la iglesia debe hacer una reorganización total, porque tanto era así que la iglesia en la Edad Media y posteriormente cuando se volvió terrible. Se dice, ustedes han visto la serie de los Borgia, que dan esto, que el Papa tenía su señora, tenía sus hijos dentro del Vaticano. Esa es la serie de los Borgia, el Papa Borgia. Y encima no solamente ellos, tenía su amante también. Y no eran chicas todavía jóvenes. Entonces todo ello se supone de que algo de cierto debe haber en esas series, pero también son críticas a todo, y las intromisiones, los manejos políticos que se intrometía el Papa, a veces que no era su labor. Todo ese aspecto llegó a que la iglesia cayera, pues, y se dividiera, se fragmentara, porque asimismo en Inglaterra también sucede algo diferente, algo también trascendental. Enrique VIII, quien contrae matrimonio con Catalina de Aragón, el rey había obtenido del Papa León X el título de defensor de la fe. Era su más asiduo defensor, debido a la forma tenaz con que había combatido el luteranismo en Inglaterra, porque el rey Enrique VIII de Inglaterra había convertido a la idea luterana. Pero tiempo después Enrique se enamora de Ana Bolena, pues. Se enamora de Ana Bolena. También hay una película sobre eso. Por lo que Enrique, pensando que el Papa era su amigo, le pide anular el matrimonio anterior para casarse con Ana Bolena. Así lo solicitó a Roma, y luego de numerosas contingencias sin esperar la respuesta de Roma, se casó con Ana Bolena. ¿Por qué? Porque el Papa no quería pues darle el divorcio. En esa época no había divorcio cuando se casaban. Entonces el Papa Clemente VIII declaró nulo el matrimonio con Ana Bolena. Ese es el derecho canónico. En respuesta al rechazo de su pretensión, Enrique VIII proclamó a Ana Bolena como reina de Inglaterra, circunstancia que le valió la excomunión por el Papa Pablo III. O sea, lo excomulgaron y ahí empezó la discrepancia. El Parlamento declara al rey Enrique VIII cabeza de la iglesia, crea una nueva iglesia, surgiendo así la iglesia anglicana. Ahí nace. ¿Se dan cuenta? Anglicanismo, luterismo, calvinismo o los protestantes. Ahí la iglesia empezó a disgregarse en diferentes ideas. ¿Ven cómo a veces cómo empiezan a hacer? Pero esto es parte de la historia. El primer código promulgado por Benedicto XV lo promulgó en 1917, está distribuido en 5 libros. Tiene normas generales, personas, sobre las cosas, procesos, delitos y penas, y contiene un prólogo. La crítica a este código es que nació viejo debido a que no es innovador, tomando todo el derecho ya vigente. Eso es lo que se critica, ¿no? El código de Benedicto XV, que fue promulgado en 1917. El nuevo código para el rito latino, que ya es de 1963 vigente, está dividido en 7 libros. De las normas generales, del pueblo de Dios, de la función de enseñar en la iglesia, de la función de santificar en la iglesia, de los bienes temporales, de la sanción de la iglesia, de los procesos. Este código fue promulgado el 25 de enero de 1983 y fue promulgado por el Papa Juan Pablo II. El código viene a determinar aquellos valores normativos cuya solidez lo hace operativos en toda la iglesia. El rito latino para el mundo latino, no es para el mundo oriental. Bien, señores, hemos terminado la clase. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, profe.